Ok, vamos a seguir adelante con el análisis de la complejidad conceptual dentro de la música. Tenemos 4 componentes restantes, pero estoy haciendo el intento de no saturarlos con demasiada información en el breve lapso de este video. Así que vamos a ir haciendo esto poco a poco, uno por uno. Comenzando por el componente esencial dentro de la música, el ritmo. El ritmo básicamente representa la división del tiempo en partes iguales, lo que termina por producir un patrón específico. Y gracias a cómo funciona nuestro cerebro somos capaces de reconocer estos patrones rítmicos y anticipar en qué momento inician o terminan su ciclo. Por ejemplo, si yo les pongo este ritmo, sospecho que todos serían capaces de seguirlo sin dificultad. Pero para quienes sí la tienen, mis condolencias, de verdad. Pero bueno, la esencia de todo ritmo tiene raíz aquí, y donde difieren sus distintos patrones es en la acentuación, que se identifica primeramente a través de la asignatura de un compás, en donde si fuéramos a interpretar el clásico 4/4, que seguramente todos conocen, el acento daría inicio en el primer pulso cada 4 repeticiones, así señalando el inicio y el fin del ciclo. Ahora, quisiera también agregarle algo de contexto al por qué se utilizan fracciones para describir cómo se organiza el tiempo dentro de la música, utilizando nuevamente el compás de 4/4, que en lenguaje musical significa que el compás se completa, pues literalmente con 4/4, que es representado con una nota negra. Un medio es representado con una blanca, una octava con una corchea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si este compás describe un valor de 4/4, significa que puede usarse o una nota entera, o 2 medios, o 2/4 y 4/4. Entonces, un compás nos describe cuánto tiempo cabe dentro de un ciclo, pero para determinar bien cuánto dura este tiempo, también se necesita conocer cuál es la velocidad del ritmo o los bits por minuto. Por ejemplo, en el caso de ser 60 bits por minuto con un compás de 4/4, significa que cada cuarto debe durar un segundo y en total el compás tarda 4 segundos en completar su ciclo. Y si en vez tenemos un compás de 4 octavos, también a 60 bits por minuto, como los cuartos duran la mitad de lo que un cuarto dura, entonces ahora el pulso debe reproducirse cada medio segundo, por lo que el compás terminaría ahora su ciclo en 2 segundos. Y por esto es importante también describir cuántos bits por minuto son, porque además hay distintas formas en cómo podemos organizar un compás y terminar con el mismo lapso del tiempo. Por ejemplo, si cambiamos el compás de 4/4 a 60 bits por minuto por uno de 4 medios a 120 bits por minuto, ambos duran 4 segundos en completar su ciclo. Aunque, bueno, la verdad es que esto no sería una forma muy efectiva de construir un compás. ¿Por qué hacer esto cuando puedes hacerlo de esta manera? Por otro lado, si utilizas un compás de 4 octavos a 30 bits por minuto, terminarías también con un compás de 4 segundos, y aunque no es tan ilógico organizar un compás con 4 octavos, sí lo es a este tempo. Un tempo tan lento que terminaría por quebrar nuestra comprensión rítmica. Y a lo que me refiero es que es muy difícil sentir este ritmo de manera musical. El punto es que redactar música no es tan distinto a cómo construimos un enunciado o párrafo. Hay varias formas en cómo hacerlo, pero siempre es más conveniente buscar la más sencilla de todas. Pero bueno, ya continuando, nos habíamos quedado en la acentuación de un compás. Vaya, sí que me desvié. Bueno, la acentuación en gran parte nos ayuda a sentir un ritmo sin la necesidad de contarlo constantemente. Y aunque un compás solo especifica un solo acento al comienzo de su ciclo, es muy difícil encontrarse con ritmos que acentúen una sola vez durante el compás. Y el número de veces que se acentúa pues puede depender mucho del estilo o género musical. Pero cuántas veces y dónde se usa el acento es algo que cada persona tiene la libertad de escoger. Y de hecho también hay ritmos que no necesariamente acentúan durante el primer pulso, y esto sucede con bastante frecuencia cuando se hace uso del síncopa o ritmos sincopados, que sería el siguiente nivel de expresión rítmica. Sigue siendo un elemento bastante básico dentro del ritmo, y de hecho sería muy difícil encontrar un tema que no los use.
Pero bueno, quizá algunos de ustedes se estén preguntando qué es el síncopa. Pues la forma más sencilla que se me ocurre para explicarlo es que el síncopa sucede cuando un tono o percusión se escucha fuera del pulso que señala el compás. Entonces, si un compás de 4/4 marca estos pulsos específicos, significa que el síncopa ocuparía cualquiera de estos espacios. Pero no siempre basta únicamente con agregar una percusión entre cada pulso. Por ejemplo, si yo fuera a agregarle al ritmo un síncopa en medio de cada pulso, nuestros oídos no serían capaces de diferenciarlo, al menos de que alguno esté acentuado o que el ritmo se interprete con un elemento distinto. Pero ahora nos encontramos con un problema. ¿Cómo podemos saber cuál de estos dos ritmos es el sincopado? ¿Es este o este? La respuesta depende de la intención, pero es interesante que dependiendo en dónde decides iniciar el compás, el ritmo se siente de una manera muy distinta. Es casi como estar observando una imagen y después girarla a 180 grados. Estás viendo la misma imagen, pero la experiencia que te transmite ahora es completamente distinta. Pero bueno, pasemos al siguiente nivel y hablemos de polirritmos, que creo que el nombre lo explica por sí solo. Poli, que en griego significa dos o más, y ritmo, pues, está en español y el concepto ya fue explicado al inicio. Pero un polirritmo no es únicamente el concepto de colocar varios ritmos al mismo tiempo, aunque técnicamente sí lo es, pero generalmente se manejan usando patrones rítmicos con distintas signaturas, similar a lo que sería colocar un compás de 4/4 en paralelo a uno de 3/4, pero en vez de describirlos a partir de una fracción se interpretan con proporciones, con uno de los ritmos acentuando cada 4 pulsos y el otro cada 3, o también cualquier otra combinación. Y si fuéramos a estructurar un polirritmo dentro de un compás, esta posiblemente sería la forma más sencilla de hacerlo. Si se fijan, cada tiempo predeterminado, ambos ritmos vuelven a sincronizar, lo que podría interpretarse como el inicio del patrón. Si contamos cuántos pulsos deben de pasar para que el ciclo se reinicie, que en el caso de 4/3 son 12, lo que sería el múltiplo de estos dos números, y ya con este valor podemos comenzar a organizar nuestro polirritmo en un compás, que podría terminar siendo 12/4, aunque esto sería demasiado lento. Entonces podríamos mejor interpretarlo usando un 12/8, pero sería aún mejor si usáramos 12/16, para así poder interpretarlo después usando un compás más familiar como lo es el 6/8 o 3/4, que realmente no cambia el resultado final, pero es más común estructurar la música de esta manera. Pero bueno, este es un polirritmo relativamente sencillo en comparación a otros ritmos que pueden producir una relación menos armoniosa. Por ejemplo, si usamos un polirritmo de 8/5, volvemos a repetir la misma fórmula anterior multiplicando estos dos números entre sí, solo que para esta ocasión sí sería mejor si lo dividimos con 32 para así poder terminar con un compás de 5/4. Y ahora si lo comparamos con el anterior, no solo terminamos con un compás más complejo, sino también con un ritmo más variado. Pero no todos los polirritmos van a terminar siempre con fracciones equivalentes. Si usáramos, por ejemplo, un polirritmo de 7/11, no habría forma de simplificar esta fracción, por lo que la conclusión a la que se puede llegar es que entre más complicada sea la matemática, más compleja también termina siendo la música. Como podrán ver, los polirritmos tienen un método de estructurarse bastante mecánico, algo que quizás sería más apropiado y sencillo de lograr para una máquina. Pero últimamente se han vuelto bastante populares, especialmente con los bateristas, posiblemente por el reto que presentan en aprenderse. Pero, ¿por qué ahora no pasamos de este tema que aparenta ser bastante robótico a uno más humano? Porque, como seguramente sabrán, nuestras capacidades físicas o de concentración no pueden igualar a las de una máquina. Podríamos contar segundos en paralelo a un reloj y familiarizarnos más o menos con la velocidad que representa este ritmo, pero en el momento que se nos arrebata el acompañamiento métrico,
Es muy difícil seguir marcando el tiempo constante sin acelerar o disminuir la velocidad un poco, lo que inevitablemente genera un desfase en el ritmo. La máquina es constante, el humano es variable. Pero esto no es algo que vemos necesariamente como una desventaja, sino más bien todo lo contrario. Es parte de la expresión humana y en la música es lo que generalmente atribuimos a la emoción o, como muchos músicos le dicen, el feeling, que dentro del contexto rítmico puede traducir a el swing. La verdad es de que el término swing puede ser algo ambiguo, pero sí tiene una asociación inseparable con el jazz, que usa un ritmo sincopado muy particular, porque digamos que intentamos estructurar este patrón. Al escucharlo podemos dividirlo en 4 partes iguales, es decir, en 4 cuartos. Ahora, podemos ver cómo estos 2 golpes están bastante pegados, por lo que la nota no puede estar separada por un octavo porque de lo contrario sí se escucharía. Nada que ver. Entonces, seguramente debe tener una subdivisión de 16avos, ¿no? Pues no, tampoco funciona. El síncopa se escucha que viene antes. Entonces, si lo sacamos de esta cuadrícula y lo adelantamos un poco, ahora sí ya se escucha como el clásico swing de jazz. Y pareciera que estamos ignorando la estructura mecánica que tiene el ritmo y dejándonos llevar por la emoción. Pero esta libertad rítmica no solo sucede únicamente dentro del jazz. Algo muy similar se hace con ritmos que se utilizan dentro del hip hop contemporáneo. Por ejemplo, es muy común encontrarse con beats que, en vez de estar bien amarrados a su ubicación, se escuchan desacomodados como si el ritmo no cuadrara. Y aquí lo que pasa es que el bombo y la tarola se adelantan y el hi-hat sincopado es atrasado. Y lo que parece que sucede aquí es que el músico no se está dejando guiar por el ritmo, sino por algo más, como un instinto quizá. Pero tal vez este instinto rítmico no está tan descontrolado como lo pensamos. Tal vez en realidad lo que está pasando es que simplemente se está usando una subdivisión matemática distinta. Por ejemplo, ya se sabe bastante bien que el swing del jazz está dividido en tripletes, lo que separa el valor de una nota en 3 partes iguales. Ahora, en el caso del hip hop podría ser que sucede algo similar, pero con otra subdivisión distinta, que podría funcionar bastante bien con quíntuples. Entonces, podría ser el caso que subconscientemente estamos conectando con distintas métricas. O también puede ser solo coincidencia. Pero aún así, sí es una forma efectiva para interpretar este swing, que no sé, quizá también encaja bien con subdivisiones de sextuples o septuples. Mientras nos encontremos con un patrón que se repite a sí mismo varias veces, por más extraño que suene, podemos estructurarlo. Pero a pesar de esto, sí existe un término que describe la libertad rítmica espontánea, el cual es el rubato, que es bastante común en la música clásica, y esto puede ser quizá por el hecho de que es una música que no depende de un pulso constante, lo que da una sensación de libertad a los tonos para que sus suspiros sean más largos y profundos. Podría ser. Pero quién sabe, porque incluso el rubato puede ser aplicable para instrumentos como la batería. Y es difícil saber si es una reacción completamente espontánea o una respuesta intuitiva a ritmos más complejos. Porque aun con nuestra falta de perfección mecánica, somos muy buenos reconociendo y repitiendo patrones rítmicos. Tan buenos que hasta podemos igualar el patrón rítmico de un discurso cuando lo escuchamos varias veces. ¿Quién de ustedes no se memorizaba los diálogos de las caricaturas que de niño veían una y otra vez, imitando no solo el tempo del diálogo, sino también la tonalidad? Quizá esa sea una buena señal para descubrir a un candidato hábil para la música. Pero bueno, el tema del ritmo puede ser uno que no tiene fin. Así que espero que con los ejemplos y explicaciones que les presenté fue suficiente como para que se den una idea de lo que sería un ritmo sencillo y uno complejo.
Pero si no lo fue, entonces recuérdenlo de esta manera. Ritmos cuadrados, sencillos. Ritmos sincopados, menos sencillos. Compás irregular, menos sencillo. Polirritmos, menos sencillos y la dificultad de su uso incrementa entre más compleja se vuelve la proporción y el número de distintos ritmos. Y todo esto se puede volver aún más sencillo o complejo dependiendo de qué tan variable sea el ritmo. Por ejemplo, un ritmo sincopado con múltiples variaciones puede terminar siendo más complejo que un polirritmo que se repite constantemente sin alterar a otro. En fin, si creen que me hizo falta algo por mencionar, pueden comentarlo abajo si gustan, pero por ahora eso será todo de mi parte. Así que yo me despido. Hasta la próxima.